Hola familia, hoy vengo con una idea estupenda de reciclaje. ¿Os imagináis qué puede ser esto? Sí, claro, un vaciabolsillos. Pero, ¿y originalmente? Antes de pasar a desvelar el secreto, os voy a presentar a las 3 amigas que me acompañan hoy en una estupenda colaboración con ideas de material reciclado, como no puede ser de otra manera. Mi compi y tocaya, Yoli, de Manualidades con Yoli, nos enseña 2 fabulosas ideas con CDs. Amparo la Cruz Dui reciclará unas cestillas de fruta y el resultado, asombroso. Y Miriam, del canal Ideado a Mano, ha creado una casita a partir de una botella. Os dejaré los enlaces a sus canales y estos preciosos vídeos, como siempre, abajo en la cajita de información del vídeo. Y en cuanto terminéis la idea que veremos a continuación, por favor, no olvidéis visitarlas. ¡Comenzamos! El soporte que vamos a utilizar para la manualidad de hoy es la tapa superior de una lata grande de conserva. La he retirado con un abrelatas normal como el que estáis viendo en pantalla, que deja unos bordes perfectos que no cortan. Aún así, le pasaremos una lija por los bordes por si pudiera quedar alguna rebaba que pinchase o nos pudiera hacer daño durante el trabajo de hoy. Y además pasaremos la lija sobre la superficie para retirar el brillo metálico y crear mayor adherencia al soporte. El diámetro de esta pieza es de 15 centímetros. Y para limpiar el polvo o el posible exceso de grasa voy a pasarle un paño o algodón impregnado en alcohol para retirar la suciedad. Y con ello ya tenemos el soporte preparado. Lo primero que haré sobre él será dar una mano de imprimación. La voy a extender con un pincel y para quitarle después la marca pasar por encima una pequeña esponjilla o tampón. Y por supuesto también le daremos esta capa a la parte posterior y dejaremos secar. Antes de pasar con el decoupage, vamos a darle una mano de pintura acrílica en color blanco, ya que el fondo de la servilleta que voy a utilizar es neutro. Y una vez ha secado la mano de pintura, ya sí podemos pasar a realizar la técnica sobre el soporte. Yo voy a utilizar esta preciosa servilleta que me mandaron desde Artemanía Dui. Os dejaré, como siempre, los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo. Y para recortarla, ya sabéis que lo mejor es hacerlo con las manos, para que se integre mejor con el fondo, aunque vamos a cubrir por completo y en este caso este paso sería prescindible. No obstante, coloco la tapa por encima, le paso un pincel humedecido con agua todo alrededor y recorto la zona que vamos a utilizar para nuestro soporte. Retiramos las 2 capas no impresas del motivo y para pegar la servilleta voy a utilizar este medium especial para decoupage de la marca Cadence. Extiendo una capa sobre toda la superficie, coloco la servilleta, ajusto un poco con los dedos para acoplar mejor a esos desniveles que tiene el soporte y a continuación un plástico por encima y presionamos bien del centro hacia afuera para que la servilleta quede perfectamente adherida. Levantamos y ya está el proceso realizado. Para fijar bien este motivo y protegerlo le daremos una nueva capa del mismo medium especial para decoupage o cola rebajada en agua, lo que tengáis por encima. Y mientras va secando el decoupage, vamos a realizar unas piezas con moldes de silicona y pasta de secado al aire. Utilizaré un par de ellos que tengo con preciosas cenefas. Para la parte interior, con perlas. Y para el exterior, con un cordoncillo trenzado, no sabría decir bien. El proceso es muy sencillo. Rellenamos el motivo que vamos a utilizar del molde con la pasta, presionando bien y retiramos el exceso de todos los bordes. Para que la pieza salga con mayor facilidad, le vamos dando un poquito de movimiento al molde para separar la pasta de los bordes.
A continuación colocamos boca abajo y levantamos lentamente el molde hasta obtener la pieza. Como el motivo que estoy utilizando es un poco delicado en las esquinas, a veces se me parten, pero no importa porque después la podremos ajustar a nuestro trabajo. Realizaremos tantas piezas como sean necesarias para cubrir la zona y pegaremos con cola blanca por el borde de la parte interior de la tapa, hasta completar toda la circunferencia. Exterior, mismo proceso. Realizaremos las piezas con pasta y desmoldaremos y pegaremos esta vez por la parte exterior de la circunferencia, igualmente con cola blanca, ajustando muy bien al alto de la pieza. Estas pastas, una vez que han secado, tienden a encoger un poquito. Debemos tener cuidado de que las piezas no queden con mucha holgura cuando vamos uniendo unas a otras. Incluso podemos ajustar un poquito las piezas y colocarlas apretaditas para que cuando sequen no dejen esos indeseados huecos. Todo esto, claro, sin deformar las piezas. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y antes de continuar, debemos dejar secar muy bien las piezas de pasta para que no se estropeen al trabajar sobre ellas. Han pasado 24 horas y la pasta ya está seca y perfecta para continuar con la decoración. Voy a comenzar sombreando la parte interior de la lata con pintura acrílica en distintos tonos de azules. Y sí, bien pensado, deberíamos haber hecho este paso antes de pegar las piezas de pasta. Pero bueno, ya dicen que nunca es tarde. Con cuidado, un pincel finito, iremos rellenando hasta completar la circunferencia. Y por la parte interior, pegadito a la simulación de perlas que hemos colocado, voy a sombrear con un azul oscuro, casi negro. Un pincel biselado, humedecemos, retiramos la carga excesiva de agua, cogemos pintura con la punta del pincel, sobre una base extendemos la pintura para que se vaya integrando dentro de las cerdas del pincel y a continuación pasamos pegadito a la tira decorativa hasta completar. Para pintar las tiras de perlas de la parte interior voy a mezclar dos tonos para hacer un color champán clarito. He utilizado pintura acrílica en color nácar y dorado. Realizo la mezcla y con mucho cuidado vamos pintando hasta completar. El color no es muy intenso, pero ese era mi deseo. No quiero que destaque en exceso sobre el bonito dibujo de la servilleta. Y si me paso en algún punto, que es fácil, retiro sobre la marcha con un pincel húmedo o una toallita y retiro la pintura antes de que seque. Para aprovechar los restos de pintura de la mezcla, simplemente voy a añadirle pintura en color cobrizo. Mezclaremos bien y pintaremos la parte exterior de las tiras de pasta. Esta vez voy a cubrir después por completo todo el culete, así que solo tengo que tener cuidado en los bordes superiores para que la línea quede lo más recta y bonita posible. El puntito extra que le daremos a este original vaciabolsillos es acabar o rematar protegiendo todo nuestro trabajo con una capa de resina. Voy a utilizar resina epóxica, bicomponente y Creation Veloz de Resin Pro. Primero he pasado para hacer la comprobación de las cantidades que necesitaba
para cubrir la superficie, que recordamos mide 15 centímetros de diámetro. Desde la web Resin Pro ponen a nuestra disposición una calculadora para saber exactamente tanto la proporción, dependiendo de la resina que estemos utilizando, como de la cantidad que necesitamos para nuestro proyecto. Yo no quiero cubrir por completo este original platillo. Claro, necesito que quede un poquito de fondo, pero sí que disimule ese desnivel que tiene la tapa. Por tanto, decido darle 4 milímetros de grosor a la capa de resina. Y la calculadora me dice que necesito una proporción de 52 gramos del componente A y el 50% del componente B, 26 gramos. Lo pesamos todo con nuestra fabulosa báscula y mezclamos durante 2 minutos. Intentando no introducir demasiadas burbujas de aire a la mezcla, pero sí realizando movimientos envolventes que mezclen bien ambos componentes. Y una vez está realizada la mezcla, lo voy a dejar reposar un par de minutos, nada más, y ayudándome de una pipeta, aunque si tenemos pulso podríamos ir haciéndolo con el mismo envase, voy a ir depositando pequeñas cantidades de la mezcla sobre las perlas para cubrir esos huequitos que han quedado entre el borde del platillo y las figuras de pasta. Y después verteremos toda la mezcla. La resina es autonivelante y por tanto va a ir cubriendo perfectamente toda la extensión del plato. Pero además debemos asegurarnos de que la superficie sobre la que trabajemos o lo dejemos después reposar para que la mezcla catalice sea lo más recta y nivelada posible. Cubierta toda la zona, pasamos una fuente de calor por encima. Nos sirve un soplete, un mechero, o yo que voy a utilizar una pistola de aire caliente. Cuidado con las pistolas de aire caliente porque podrían mover la resina y hacer que se desborde por los lados. No paro de mover la fuente de calor para no quemar la resina y esto explotará las posibles burbujas de aire que todavía le queden a la mezcla. Finalizado este paso, dejaremos catalizar la resina. Esta resina tarda aproximadamente 6 horas. En una primera cristalización que ya nos permita manipular nuestra pieza, pero deberemos dejar o esperar 24 horas para una completa catalización. Y antes de ver el resultado, voy a enseñaros lo que hemos hecho por la parte de atrás del vaciabolsillos. Podría quedarse así perfectamente la parte posterior, porque no se va a ver, pero he querido experimentar otra manera posible que podríamos realizar a la parte frontal de este vaciabolsillos. Y os lo voy a explicar rápidamente. Le extiendo una mano de craquelador y dejamos secar. A continuación, con pintura acrílica en color blanco, la misma que utilizamos en el frontal, con un pincel voy dejando o descargando pequeñas cantidades de pintura, intentando no repasar porque nos cargaríamos el efecto del craquelado y no pasarme hacia las tiras de pasta que han quedado tan curiosas. Cuando esta capa de pintura seca, se abre una grieta que deja ver el tono cobrizo del fondo. De nuevo realizaremos la misma técnica para decoupage con uno de los motivos que nos ha sobrado de la servilleta, siguiendo los mismos pasos que vimos con anterioridad. Y cuando la servilleta ha secado, podemos comprobar que el diseño queda muy bonito y que deja transparentar el fondo craquelado que le acabamos de realizar. Esta es otra manera en la que podemos decorar la parte frontal. Para proteger nuestro trabajo voy a darle 3 capas de barniz acrílico satinado, dejando secar bien entre capa y capa. Y el efecto es súper bonito. Y este también es un acabado que podemos realizar a la parte delantera de este vaciabolsillos, porque la servilleta queda perfectamente protegida y muy bonita. Me moría de ganas por enseñaros el resultado final de este vaciabolsillos. Yo lo veo un regalo fabuloso. En esta ocasión lo hemos realizado con un motivo navideño, pero es que puede ser un regalo perfecto con otro motivo más atemporal. ¿Quién nos iba a decir que de una tapa de lata íbamos a conseguir algo tan estupendo? Si de ideas de reciclaje se trata y necesitáis
inspiración. Os recuerdo que también os voy a dejar los enlaces a los vídeos de las compis Amparo Lacruz-Dui, Manualidades con Yoli e Ideado a Mano, que nos ofrecen una variedad chulísima y que, como siempre, es un verdadero placer colaborar con ellas. Gracias, chicas, por acompañarme en este fantástico recorrido. Y ya no lo alargo más, me despido. Y así nos veremos el jueves con una nueva y creativa manualidad. ¡Chao!